Claramente, doctor, son diputados, son senadores, Cámara Alta, Cámara Baja, quienes deben votar una nueva ley, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. ¿Por qué cree que no se hace? Si es que tiene algún pensamiento. Mira, creo que hay dos cuestiones. Algunos la simplifican y lo único que saben de la Convención de los Derechos del Niño es el interés superior del niño. A partir de este concepto, que es cierto, que es el interés superior del niño, consideran de que no se puede privar de la libertad en ningún caso a un joven de menos de 18 años, esas franjas de 16 y 18 son relativamente punibles, no se los puede privar de la libertad porque sería algo altamente pernicioso para él. Sí, está bien, pero cometió un delito. Entonces, lo que yo me cansé de decirle a los legisladores es que ni la Convención de los Derechos del Niño, ni la Constitución Nacional, ni las leyes nacionales, aunque son muy malas, prohíben la privación de la libertad de un menor que cometió un delito gravísimo, como es un delito contra la vida durante la sustanciación del proceso, ni mucho menos la aplicación de penas efectivas de privación de la libertad, antes o después que cumplan los 18 años de edad. Es decir, ni los tratados ni las leyes, aunque lo restrinjan, prohíben en este caso la aplicación de penas privativas de la libertad en forma efectiva, que es lo que estamos tratando de lograr en este caso de María Fernanda Chico cuando la jueza de menores deba dictar sentencia, porque los menores tienen jueces especiales, procedimientos especiales y penas especiales. Pero el Código Penal es uno solo, esa pena va de 1/3 a la mitad, o sea, de la pena prevista para el delito principal, que es el delito de tentativa. Si el delito de homicidio doloso tiene una pena entre 8 y 25 años, que se agrave en el supuesto que se considere que se cometió con alevosía, bueno, y la legislación internacional no lo prohíbe, corresponde que en este caso los jueces digan lo que tienen que decir y hagan lo que la sociedad está esperando, pero no caprichosamente, sino porque la sociedad está viendo un aspecto que los jueces hoy no ven. Hablo de los jueces de menores, que es la trascendencia del derecho a la vida, el primer mandamiento, nadie puede matar a otro. Y eso es precisamente lo que estamos luchando. Y como las leyes no tienen aplicación retroactiva, en especial las leyes penales, fue lo que nos recomendaron los papás de María Fernanda Chico, para que no haya otra María Fernanda Chico, para que no se juzgue con tanta liviandad y para que no se diga que en todos los casos debe priorizarse la libertad de quien cometió un delito tan grave, ¿no? Habló usted de los homicidios dolosos. ¿Qué pasa con los culposos? Son dos esferas totalmente diferentes. En el caso que hablábamos de María Fernanda, Chico es un delito doloso, donde te decía se considera que sí, inclusive puede, y por eso luchamos dentro del expediente a través de la fiscal, porque no podíamos hacerlo en representación de los padres por esa situación legal de que en la provincia de Santa Fe absurdamente no se le permite la participación a los papás de la víctima en este caso. En materia de delitos culposos, la situación es diferente, es decir, una cosa es el delito doloso, donde hay, en el caso de homicidio, intención de matar, sí, y otra cosa es el delito culposo, aquel que se produce por culpa, por imprudencia, por negligencia o por impericia, que tradicionalmente en Argentina no trajo aparejado pena privativa de la libertad. Pero mira, hay una reforma al Código Penal, o sea, en la distribución de las esferas de competencia de nación y provincia en el sistema federal, la política criminal es atribución del Congreso de la Nación, exclusiva y excluyente, porque también están excluido todo lo que es materia penal de DNU, de Decreto de Necesidad de Urgencia. Es competencia exclusiva y excluyente del Congreso Nacional. Y lo que es organización de la justicia y proceso es competencia de cada una de las provincias. A través de la lucha de esta asociación de Madres para el Dolor, Madres por el Dolor, que tenés que haber escuchado nombrar, como consecuencia de la cantidad de víctimas en accidentes de tránsito, en Argentina mueren aproximadamente 9.000 personas por accidente de tránsito por año. Se dice de que
como consecuencia de hechos de inseguridad, los muertos en democracia superan la cantidad de personas desaparecidas durante la trágica dictadura militar del 76 al 83. Pero los muertos en accidentes viales triplican a las víctimas a las víctimas de inseguridad. Sin embargo, hay algo que es paradójico. Cuando se hacen encuestas con respecto a cuál es la principal preocupación de los ciudadanos argentinos, esta pivotea entre dos: la economía y la inseguridad. Cuando la economía está bien, la primera preocupación es la inseguridad. Cuando la economía se debilita, la primera preocupación es la economía. Pero la inseguridad está siempre presente como un déficit de la política argentina que repercute en la vida y en la integridad física de las personas. Yo te pregunto, ¿alguna vez escuchaste en alguna encuesta, siendo que las muertes en accidentes viales triplican las muertes por hechos de inseguridad, que algún ciudadano se haya preocupado por el tema de la seguridad vial y los muertos y lesionados y personas incapacitadas absolutamente como consecuencia de accidentes viales? No, porque la sociedad no lo pide. Ahí la sociedad está en deuda con la sociedad misma, porque somos nosotros los que tenemos que incluir en la agenda de los políticos la cuestión de la inseguridad vial. Este grupo, y voy puntualmente a lo que me decías, ha logrado modificar un artículo del Código Penal como consecuencia de este crecimiento indiscriminado de las muertes en accidentes de tránsito, y lograron aumentar las penas, primero cuando la muerte se produce como consecuencia de imprudencia, negligencia e impericia, que tipifica la culpa, cuando es provocado con un automotor. Pero se agravó también el mínimo y la pena, creo que se llevó de 3 a 6 años, cuando además de ser provocada la muerte de una persona con un vehículo automotor, ese vehículo automotor es conducido en forma temeraria, cuando el conductor después del hecho se da a la fuga, cuando su porcentaje de alcohol en sangre, si es transporte público, es 500 miligramos por litro, si es automotor, si supera el miligramo por litro de sangre, o cuando el accidente se produce conduciendo a una velocidad que supera los 30 kilómetros por hora en el lugar que se produjo el accidente. Todas esas circunstancias son agravantes, pero igual se prevé una sanción cuyo mínimo es de 3 años de prisión. Si son 3 años de prisión, técnicamente quiere decir que la condenación puede ser condicional. Es decir, puede haber, ya sea a través de un juicio abreviado o luego de transitado todo el proceso penal, una condena de ejecución condicional que, en el supuesto que no exceda de 3 años, porque si es más de 3 debe ser de cumplimiento efectivo, que es uno de los elementos que debe merituar el juez a la hora de resolver si esa pena de prisión que va a aplicar es de cumplimiento efectivo o condicional. Pero te quiero decir algo, esto debe ser visto también dentro de los paradigmas de la legislación procesal penal de Santa Fe. Y esa legislación procesal penal de Santa Fe establece básicamente de que, como regla, cuando se comete un delito, la libertad del imputado, tanto durante el proceso como después del dictado de la sentencia. Como excepción, la detención, es decir, la detención durante el proceso o la pena privativa de la libertad debe ser excepcional, e inclusive el mismo código prevé alternativas a esa detención del imputado o a la privación de la libertad y atenuación de la coerción. Es decir, estamos dentro de un proceso absolutamente liberal donde el juez tiene que aplicar la ley, y la ley, en el caso al que vos estás refiriendo, me parece que se inclina casi en todos los casos a favor de la no privación de la libertad de quien cometió un hecho de estas características, ¿no? Doctor, me quedo con ganas de muchísimas preguntas más. Seguramente en alguna otra visita a la ciudad de San Cristóbal podremos aprovecharlo, si es que usted lo permite. No, por favor, espero que
bueno, de alguna manera, nuestra intención como abogados es de abrir el debate. En Argentina hay cosas que no está bien, hay legisladores que desde nuestro punto de vista no hacen lo que tienen que hacer, pese al reclamo de la sociedad y en el tiempo que debería hacerlos. Dos cosas te quiero decir. Sí. Hay un problema concreto. En la población carcelaria, en los últimos 15 años se duplicó. El Estado juega a favor de la libertad, pero la sociedad tiene que luchar por el bien más sagrado que tiene el ser humano, que yo te le decía al principio, que es la vida. Y los legisladores son los primeros obligados a generar los medios a través de las herramientas legislativas para hacerlo, porque yo creo que así lo exige la sociedad. Muchísimas gracias. El doctor Hugo Parma, en vivo y en exclusivo aquí en Informe 4. Hacemos la pausa, nos queda todavía por delante. Programa llega Marcelo Taylor con el deporte, con la polémica del Club Unidad San Cristóbalense, ¿sí? Gente enojada, gente que está feliz porque la Naranja va a jugar otro año más en la Liga Rafaelina.